Bueno, entonces María del Pilar, mil gracias como siempre por organizar todo esto y lograr que todo esto salga perfecto. A Mauricio Galindo, darle la bienvenida. Como les comenté antes, Mauricio Galindo es el editor de nuestra sección de Economía y Negocios, una persona que sabe muchísimo sobre cómo se mueve la economía del país, del mundo, siempre tiene unas explicaciones muy gratas para todos nosotros y para los ciudadanos de a pie que quieren entender cómo funciona este mundo de la economía que a veces resulta muy complicado y más ahorita que tenemos pues la entrada de un nuevo gobierno que viene con una reforma tributaria que busca recaudar 50 billones de pesos. Mauricio, entonces darte la bienvenida y saludarte ya ahora sí formalmente. Bueno, muchas gracias por invitarme a reunirme con nuestros lectores, que son algunos suscriptores, otros lectores fieles que tienen, que utilizan mucho el portal de tiempo.com. Entonces, pues vamos a hablar de la reforma tributaria a partir de lo que se sabe hasta el momento, que son anuncios de la campaña y otros anuncios que se han venido haciendo graneaditos desde que pasaron las elecciones. De los anuncios que ha hecho el mismo presidente electo, de los anuncios que ha hecho Ricardo Bonilla, que es uno de los asesores de la campaña, que fue secretario de Hacienda de Bogotá durante la alcaldía de Petro, de los anuncios que ha hecho el director que ya fue designado para la DIAN, los anuncios que ha hecho también el ministro designado, José Antonio Campo, y de los anuncios que han hecho hasta las ministras de Cultura y de Salud, con base en eso, porque el proyecto pues todavía no se ha presentado, probablemente lo están escribiendo. Entonces, primero voy a dar como un resumen general de lo que se sabe y arrancamos con las preguntas lo más pronto posible para compensar un poco la demora que hubo por estos problemas técnicos. Y en resumen, ¿qué es? Las promesas de gasto social que se hicieron valen 28 billones de pesos. Entonces, para conseguir plata para cumplir con esas promesas, es que se necesita aumentar el recaudo de impuestos. Todos, bueno, no todos, y algunos paguemos más de lo que hemos venido pagando y digamos que también el combate a la elusión y los que no pagan impuestos que hace la DIAN también permita llegar hasta un recaudo de 50 billones. Sería la reforma más grande en términos de plata y estamos acostumbrados, casi todos los años hay, a veces era cada 2 años, pero la más grande que se ha hecho hasta el momento iba por un 1% del Producto Interno Bruto, un punto y medio del Producto Interno Bruto. Esta va 50 billones de un Producto Interno Bruto de mil billones, es como el 5%. O sea, es lo más ambicioso que se ha hecho. Y lo que digamos, en resumen, lo que se ha dicho hasta el momento es que se iría más por el recaudo a través de los impuestos que pagan las personas de carne y hueso y no por las empresas. Ese es como lo que se piensa. En el caso de las empresas, sin embargo, sí se quitarían algunas exenciones y algunos tratamientos por sectores, mientras que en las personas, hasta el momento lo que se ha dicho es que se concentraría en personas que tengan ingresos de más de 10 millones de pesos mensuales. Ese es el resumen. Entonces yo creo que si pasamos de una vez a las preguntas, pues arrancamos. Claro, Mauricio, listo. Si quieres, por acá me están diciendo que te escuchas un poquito lejos, ya la unidad de video va a bajar a llevarte un micrófono o te van a cambiar de pantalla, no estoy segura, pero Richard, si me estás escuchando, pues puedes proceder. Mientras tanto, si quieren, los invito a que por aquí tengo una primera pregunta que nos llegó, aquí tenemos personas que trabajan en distintos sectores y tenemos una pregunta de Jaime. Yo no sé si Jaime se anima a hacer la pregunta en audio para que Mauricio la pueda escuchar. Sin embargo, la puedo ir leyendo o Jaime está por acá. A ver si me confirma Jaime.
Bueno, creo que Jaime no anda por acá, pero bueno, Mauricio, ¿ahí me estás escuchando? Sí, ahí estoy oyendo bien. Perfecto, y ya Mauricio se oye mejor, me parece. Y tú ya me oyes mejor. Sí, 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 Excelente. sí. Perfecto, entonces Mauricio, arranque. Listo, Bueno, sí, mucho mejor, claro. listo, entonces arranquemos con esta pregunta de Jaime Mauricio, que dice que si está previsto o se ha pensado en el cobro de IVA por venta de bienes superiores a un monto específico. Esa es la duda que tiene Jaime respecto al cobro del IVA. ¿Qué se sabe de eso? ¿Se ha dicho algo? Se ha mencionado la posibilidad de ponerle IVA a las transacciones de vivienda, de vivienda más o menos de un monto de 900 algo millones hacia arriba. Eso se ha mencionado. Y eso ha despertado pues preocupación, por ejemplo, de Fede Lonjas, en el sentido de que eso podría desestimular un buen momento que se está viviendo actualmente en el mercado inmobiliario. Pero sí se ha mencionado. Esperemos a ver creo que el final de todas las respuestas va a ser, esperemos a ver el proyecto que termina diciendo. Justamente una de las preguntas que tenía otro de nuestro suscriptor Mauricio, que es Hernán, es si ya existe algún primer borrador o hasta el momento lo que conocemos son estas declaraciones del nuevo ministro de Hacienda, del nuevo director de la DIAN, o si ya se sabe algo por lo menos de un primer borrador que se pueda llegar a presentar cuando ya Gustavo Petro se posesione. Todavía no hay ni borrador, no existe, al menos que sea público, que haya sido divulgado. Y seguramente cuando se conozca un texto, va a ser ya el texto del proyecto que se radique en el Congreso. Probablemente llegue el mismo en el momento de la posesión. Una vez arranca el gobierno, es muy posible que llegue. Ese es el objetivo que ha dicho que tiene José Antonio Campo, el ministro de Hacienda. Una vez arranque el gobierno, esté ya ese proyecto y lo radiquen para arrancar y tramitarlo cuanto antes. Pero en este momento las únicas referencias son el programa de gobierno que está en el sitio de la campaña en internet y las declaraciones que han dado los personajes que yo mencionaba al comienzo, que son varios ministros o ministras y asesores y el director ya nombrado de la DIAN. Claro. Mauricio, por acá tenemos una pregunta de Ricardo, que incluso lo estoy viendo en pantalla. Ricardo, si te animas a prender el micrófono, la puedes hacer perfectamente, no hay ningún problema. Aquí también la tenemos escrita, pero si quieres hacerla en vivo, está perfecto. Vale, listo. Buenas tardes, Mauricio. Mire, la inquietud que tengo yo en particular y razón que estoy vinculado con la construcción de vivienda de interés social es que se elimine la exención de la renta de los proyectos de este tipo de vivienda cuando están construidos a través de un fideicomiso. Hoy esa renta es exenta. Igual también los constructores de vivienda de interés social tenemos la posibilidad de la devolución del IVA en los materiales de construcción, se llama IVA bis. ¿Qué beneficios tiene? Pues que nosotros nos alivia los costos como constructores y podemos transferir los predios a las personas que puedan comprar en mejores condiciones económicas. Eso sería un golpe muy fuerte para la construcción, en particular de vivienda de interés social, que es el grueso, quizás el 70-80% de la construcción que se desarrolla hoy en día en Colombia. Bueno, la filosofía general de lo que se ha dicho hasta el momento es que el impuesto de renta para las empresas sea, como ellos dicen, plano, que desaparezcan todos los beneficios tributarios que hay por sectores. ¿Cuál es el asterisco y la nota de pie de página de eso? Tanto en el documento de campaña como en algunas declaraciones que han hecho los funcionarios ya designados, suelen decir beneficios injustificados. ¿Cuáles son los justificados? Los justificados son los que tengan más palanca en el Congreso cuando empiece el debate. Eso creo que son los justificados. Okay. Perfecto, Ricardo. ¿Tienes alguna otra duda o estuvo ya solucionado? No, sí, estamos en el juego y nada que hacer, nos toca esperar a ver.
Claro, igual lo que hemos dicho a lo largo de esta conversación es que, claro, hasta que no exista como un primer borrador, no tengamos un texto de verdad, pues hasta ese momento no vamos a saber qué cosas en serio de las que todas estas especulaciones que ha habido por parte de los nuevos nombramientos, de los que han sido designados, por ejemplo, de José Antonio Campo, el ministro de Hacienda, y todavía tenemos esa duda de aquí a que, como decía Mauricio, pues se conozca el texto de verdad. Sin embargo, yo creo que hay preguntas que podemos ir por lo menos mirando y analizando según la economía que estamos viviendo, Mauricio, y por ejemplo es una duda que tiene Raúl Rodríguez, nuestro suscriptor pregunta, hemos visto que esta reforma apunta a recoger 50 billones de pesos provenientes de 4.000 personas naturales. En su concepto, ¿eso es posible? ¿Se puede lograr así? ¿Qué tan viable es eso que está proponiendo el nuevo gobierno? Sí, las personas que hacen análisis de estos temas, desde instituciones como Pedesarrollo o expertos de otras instituciones, dicen que es muy difícil. Es muy difícil, que es demasiado ambicioso y que además hay un riesgo. La economía colombiana en este momento va como en contravía del resto del mundo. Por ejemplo, hoy se supo que Estados Unidos completó 2 trimestres seguidos en los que la producción cayó. Por eso hay temores de recesión en Estados Unidos, temores de recesión en Europa. China está aflojando su producción. Mientras que en Colombia las proyecciones, como se publicó ayer, crecieron. En el caso de ayer fue la proyección de crecimiento para este año que hace el Fondo Monetario. Pero en medio de esa incertidumbre para el año entrante, sobre todo de que haya una recesión global, pues eso finalmente puede terminar afectando a Colombia. Y si se lograra ese recaudo de 50 billones, pues son 50 billones que se le están restando a la inversión y al consumo. Luego son 50 billones que podrían, en el caso de Colombia, que ya no fuera en contravía, sino que también la economía de Colombia desacelerara mucho o incluso llegara a caer con un impacto tan grande. Claro, la meta de los 50 billones es proyectada en los 4 años, es decir, que gradualmente se iría aumentando el recaudo hasta llegar en el 2026 a esos 50 billones de pesos, pero aún así es un esfuerzo muy grande que es plata que se va para el Estado, pero que se le estaría reduciendo a la inversión y al consumo. Ok, Mauricio, por aquí veo que Carlos Arruiz tiene la mano levantada. Carlos, no sé si tú quieras preguntar algo. Veo aquí la manito, pero no estoy segura si hay alguna duda. Sí, Aura, muchas gracias por darme la palabra, muy amable. Qué pena, no me Eh, había dado cuenta que tenías la mano ahí, pero ya me llegó la notificación. no, tranquila, mira, y de una vez pues te comento, la pregunta la alcancé a digitar en el chat, pero yo creo que hace más fluida la conversación si la expresamos verbalmente a Mauricio. Mauricio, buenas tardes, muchas gracias por atender nuestras inquietudes. Mi pregunta y preocupación es lo siguiente. ¿Ustedes conocen de algún criterio que haya mencionado la parte de la ministra de Agricultura para decidir si las tierras fértiles sí son o no son productivas y con qué criterio van a acercar el valor catastral de los predios, que para el nuevo gobierno entiendo que es muy bajo, y lo quiere aumentar para acercarlo al valor comercial, ¿sí? De manera pues que puedan cobrar más impuestos y eventualmente si el propietario de la tierra dice, qué pena, señor gobierno, yo no puedo pagar ese impuesto, me toca pagarle con la tierra, pues saber si el valor va a ser más cercano al catastral actual pre-Petro o más cercano al comercial post-Petro. ¿Sí me explico? Entonces, mucha gente está realmente nerviosa sobre qué va a pasar con sus tierras, especialmente tengo entendido porque la ganadería se le considera prácticamente un enemigo del medio ambiente y el gobierno, pues con su corte ambientalista, el gobierno entrante, quiere castigar duramente el tema de la ganadería y ya hubo por ahí un lapsus, que no sé si será lapsus, el famoso tema de los 15.000 pesos diarios de impuesto por cada res que tengan los ganaderos en sus haciendas. Entonces,
De pronto me estoy yendo en un tema que no es propiamente de reforma tributaria, porque creo que el Ministerio de Agricultura tiene que hacer primero el asunto del catastro multipropósito por el cual el jefe de planeación saliente finalmente no quiso continuar. Entonces, pues mi gran inquietud es el tema de la tierra. Si va a haber esa mal llamada reforma agraria, porque yo lo veo como una expropiación si no le ponen unos topes a la tasa impositiva, bien sea sobre el antiguo valor catastral o sobre un valor comercial incremental a lo largo de los 4 años, o qué va a pasar. Eso es como la inquietud. Sí, bueno, lo más claro es que la idea de un impuesto de 15.000 pesos fue un trino del año pasado de la persona que finalmente fue nombrada como director de la DIAN. Entonces, sobre ese punto específico, él dijo que la reforma tributaria no tenía que ver con sus trinos del pasado, sino con lo que le ordenara el presidente. Entonces, esa idea ni en campaña ni actualmente se ha mencionado. Simplemente correspondió a una idea de él como una persona particular un año antes de las elecciones. Yo diría que en resumen eso está descartado. Sobre el criterio para saber qué es productivo y qué no es productivo, hasta el momento no hay cosas concretas. Yo creo que eso terminaría discutiéndose y sería parte de la letra menuda de la ley que termine aprobándose. Entonces, hasta ahí no hay digamos, criterios para saber qué es lo que se va a considerar productivo o improductivo. Lo que nos han dicho a nosotros los gremios ganaderos con los que hemos hablado es que ellos están de acuerdo en que en algunos casos ha sido necesario ocupar las propiedades con ganadería porque eran, por ejemplo, algodoneros y de otro tipo de productos que luego de la apertura fueron desapareciendo y la única cosa menos improductiva que podían hacer estas personas era la ganadería. Lo otro dejó de ser competitivo luego de la apertura en los años 90 y quizás también con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y un punto adicional es que la Constitución prohíbe impuestos confiscatorios. Entonces, si el Estado de Derecho pues, prevalece y las decisiones que toman el sector judicial pues están en función, digamos, son decisiones jurídicas y apegadas al ordenamiento que hay, la Constitución prohíbe impuestos que sean confiscatorios. Usted me preguntaría entonces, ¿qué se considera confiscatorio? ¿A partir de qué porcentaje del valor de la propiedad? Estamos en un país de abogados, entonces las respuestas son infinitas. De acuerdo, aquí se presenta una analogía y hablando de la idea que tuvo el director de la DIAN sobre los 15.000 pesos por res de impuesto. Creo que la ministra de Agricultura entrante ya tuvo también un primer lapsus en el sentido de imaginarse que los impuestos catastrales de los predios rurales le correspondían a la nación y realmente creo que le corresponden a los municipios. Pero más allá de ese asunto, si tú haces una analogía entre un apartamento en la ciudad, porque en las ciudades es donde más rápido y en mayor porcentaje le van subiendo a los avalúos y a las tasas impositivas del impuesto predial, mientras que en el caso de los inmuebles rurales no siempre. Y tú puedes encontrar diferencias de 3 veces más tasa impositiva en la ciudad sobre un apartamento que sobre una finca. Y si tu finca vale 1.000 millones de pesos y todos los años te cobran el 10% de impuesto pues predial,
más o menos en 10 años ya no vas a tener finca. Entonces, pues, digamos, con ese ejemplo numérico era que yo quería, digamos, precisar mi pregunta, pero entiendo que es difícil ahorita saberlo. Sin embargo, pues quiero dejar esa inquietud en el ambiente porque es que esto no aplica solo para, para predios rurales, sino también para predios urbanos. La única diferencia, pues, es que en el rural se va para el municipio donde esté la finca y en el urbano pues se va para el distrito de Bogotá o la capital que sea. Ujú. Pues a Carlos, que está, incluso nos puso el tema de la reforma agraria aquí sobre la mesa, voy a dejarles en el chat una entrevista que tuvimos justamente con la ministra entrante de Agricultura, Cecilia López, para que le peguen una mirada también. Es una entrevista exclusiva para suscriptores, es decir, exclusiva para ustedes. Así que ahí se las dejo en el chat por si la quieren leer para profundizar mucho más este tema que Carlos Ruiz nos puso aquí sobre la mesa. Hay otra persona que está levantando la mano, que es Orlando Plata. Orlando, no sé si quieras prender tu micrófono para hacerle tu pregunta a Mauricio. Me sale por acá la mano levantada. Gracias, Aura. Gracias, Aura. Mira, Mauricio, Se te escucha, ay, perdón, Orlando, se te escucha como muy lejos. De pronto, si puedes acercarte más al micrófono o hablar un poquito más duro. Ahí, hola, ¿sí eso. me escucha? Sí, mejor, mejor. Ok, gracias, Aura. Mira, Mauricio, yo tengo una inquietud es con respecto a la tan sonada opción de aumentar de los impuestos para quienes ganan más de 10 millones. Pues hoy en día hay una retención muy alta que, como la tasa es progresiva, se aplica a los salarios, ¿sí? ¿Tú crees que en la práctica vayan a modificar esta tasa, por ejemplo, de esta tarifa de retención en la fuente para descontarle más a los asalariados? Y para el caso de las pensiones que son exentas, ¿se implementaría alguna tabla de retención en la fuente también progresiva, empezando en tarifas inferiores y aumentándose según el ingreso? ¿Cómo crees que pueda ser práctico eso? Y si esta vez sí le van a meter la mano a las pensiones que pues son exentas, porque es un beneficio de ahorro que tienen los pensionados y sería algo injusto hacer ese impuesto que ya se pagó, volverlo a pagar. Es como el concepto que ha tenido y por eso el Congreso nunca les ha aprobado eso. ¿Qué tan viable es que se apruebe para los pensionados y cómo ven la práctica que se pueda llevar a cabo ese descuento? Gracias. Bueno, muchas gracias, Orlando. De lo que han dicho, efectivamente sí hay intención de que pensiones de 10 millones de pesos hoy, es decir, digamos que para aplicar hacia el futuro serían 10 salarios mínimos hacia arriba, empiecen a pagar impuestos. ¿Y qué otra cosa es clara de lo que han dicho? Que se aplicaría para esas pensiones y para todos los ingresos, una única tabla. Ya no existirían las diferentes cédulas que hay en el estatuto tributario, sino que se aplicaría una única tabla para cualquier tipo de ingresos. Ingresos salariales, pensionales, en el caso de su pregunta, por dividendos. Se aplicaría una sola tabla para las personas naturales, sin interesar el origen de esos ingresos. No creo, tratando de interpretar lo que han dicho los diferentes próximos funcionarios, no creo que se cambie la tabla. ¿Cómo pondrían a pagar a las personas que tienen ingresos de 10 millones de pesos hacia arriba? ¿Cómo los pondrían a pagar más? Siendo más estrictos en los beneficios que existen actualmente. Concretamente, el próximo director de la DIAN dijo que cuando se apliquen los beneficios que existen, no pueden ir más allá de 4 millones de pesos. Se pondría ese techo. Y esa sería la forma, el mecanismo de que estas personas pagaran impuestos más allá de lo que están pagando actualmente. Esa sería como la mecánica. Ahora,
Una vez entre al Congreso, pues esperemos a ver cómo se discute y qué cambios puede haber sobre esos números, porque claramente los congresistas son los primeros que están en esa población o en ese segmento de la población. Mauricio, aquí me das pie para hacerte una pregunta y un tema de análisis que incluso hemos tenido hoy destacado en nuestro portal, y es que muchas personas al escuchar todas estas nuevas ideas de lo que se podría llegar a plantear en esta reforma tributaria del gobierno de Petro, hay algunos que encontraron algunas similitudes con la tan criticada reforma tributaria que propuso el entonces ministro Carrasquilla. ¿Qué similitudes y qué diferencias ves tú entre esas dos propuestas de reforma tributaria? Si hay similitudes, ¿se diferencian de verdad en algo? Porque lo que se quiere recaudar aquí es mucho más alto. El primer proyecto que hubo el año pasado, también se pensó en poner impuestos a pensiones altas, que en ese momento se hablaba de 7 millones hacia arriba, 7 millones de pesos sí, del año pasado hacia arriba. También se planteó la posibilidad de que se eliminaran ciertos beneficios a empresas de ciertos sectores. Eso también se planteó. También se planteó lo que ahora se está mencionando como impuestos saludables, que son impuestos a las gaseosas, por ejemplo. Eso también estuvo contemplado en ese primer proyecto. Esos son algunas de los puntos en común que hay, y que seguramente pues estarán aprovechando que ya en ese proyecto estaban esos artículos y parágrafos redactados, y seguramente van a copiar y pegar. Mauricio, otra de las dudas que hay, incluso ya Orlando, muchas gracias además por la pregunta, planteó el tema de las pensiones, que era dentro de las dudas que más tenían los suscriptores, pero aquí tenemos una pregunta de Gloria María que dice, ¿qué tan real es que con este costo de vida un ingreso de 10 millones mensuales sea alto y requiera, ella lo llama un castigo, el castigo del impuesto mensual a este monto? El tema de los 10 millones ha generado bastante controversia, y si tú nos pudieras ayudar a aclararlo, porque, por ejemplo, y se pone en la mesa, no es lo mismo una persona que gana 10 millones de pesos, pero es responsable de 2 personas, tal, de pronto su pareja no trabaja en el hogar, a una persona que gana 10 millones de pesos, pero no tiene otro tipo de responsabilidades. ¿Cuáles son esos matices para analizar eso que han dicho de los 10 millones de pesos o personas que ganen más de este monto? Sí, hace un par de años nosotros en el Tiempo publicamos un informe con el título que decía: en Colombia ser de clase alta no es ser rico, es distinto. Entonces, las personas que ganan o que tienen ingresos de 10 millones hacia arriba, efectivamente son una minoría. Son personas que pueden ser el 2% de la población. 1 o 2% de la población, son relativamente pocos, pero eso no los hace ricos. Quiere decir que están por encima de una clase media que ha venido creciendo y de una población pobre que, afortunadamente, con excepción del año de la pandemia, pero en los últimos años ha venido disminuyendo, pero no quiere decir que sean ricos. Entonces, lo que han buscado en este tipo de proyectos es que las personas que tienen mayores ingresos, no que sean ricas, sino que tienen mayores ingresos, paguen más impuestos. Si tienen esos ingresos, la línea en la que termina en Colombia lo que se considera como clase media es más o menos 3,5 millones por cabeza. ¿Eso qué significa? Que si una persona vive sola, es lo que ahora llaman un hogar unipersonal, tiene un ingreso más o menos de 3,5 millones, y de ahí para arriba es una persona de ingresos altos. Ingresos altos es un término relativo. Es alto en comparación con el resto de sus conciudadanos. Claro, esta persona, si vive sola y tiene 3,5 millones de pesos de ingreso,
se le considera en Colombia de ingresos altos, pero si esa persona se gana esos 3,5 millones de pesos, pero tiene, por ejemplo, un hijo, y viven los dos, entonces ya esa persona no es de ingresos altos, o esas dos personas, porque también cuenta el hijo de este ejemplo, en realidad el ingreso de esas dos personas es la mitad, 1.750.000, y estaría dentro de la clase media. ¿Qué significa eso? Que cuando se tiene en la mira personas que tienen ingresos de 10 millones de pesos para ser más estrictos en los impuestos que se le cobran, incluso que paguen más impuestos, es posible que algunos sí sean de ingresos altos, generalmente los que viven solos y no tienen que responder por otras personas, pero si la persona tiene ese ingreso de 10 millones, su cónyuge está en el hogar dedicado a los oficios del hogar y tienen dos hijos, pues esta persona claramente no es, o este hogar claramente no es de ingresos altos, pero por efectos prácticos, como digo, va a llevar del bulto si se hacen esos cambios. Claro, que esa al final de cuentas es la preocupación que tienen muchas personas con esa cifra de los 10 millones de pesos, que puede llegar a tener pues varias interpretaciones dependiendo del contexto en el que vive y cómo se gasten esos 10 millones las personas. Mauricio, por acá tenemos la mano levantada de María Elena. María Elena, no sé si está por acá, si quiere prender su micrófono para hacer su pregunta. Por aquí la estoy viendo, pero no le veo el micrófono activado, así que allá, ahí está. María Elena, adelante. Buenas tardes. Sí, definitivamente, digamos, como lo acaban de decir y explicar muy bien Mauricio, y Mauricio, buenas tardes, el tema de que una familia con ingresos de 10 millones de pesos sea considerado como clase alta y todo lo demás, pues esto es un rol que ha venido tomando como impulso y que definitivamente es lo que ha llevado, aparte de las grabaciones de muchos digamos, de los colombianos. Mi pregunta específica va muy encaminada a eso, que es otra de las grandes preocupaciones de las personas que tienen no ingresos, perdón, activos o bienes inmuebles, propiedades, y por qué una renta como tal de eso que supere qué patrimonio, no sé, yo había estado escuchando que 1.000 millones de pesos hacia arriba iban a tener una especie de impuesto de patrimonio. ¿Hay algo de eso? ¿Realmente se ha hablado algo? ¿Se ve en lo que se está discutiendo o no? Sí se mencionó más en la campaña que después de la campaña, pero sí se ha mencionado. El impuesto de patrimonio ha venido siendo parte de las ideas que se han barajado desde la campaña de Petro, y esa cifra es la que se ha mencionado, pero de eso se ha hablado algo menos, se ha mencionado menos en las entrevistas que ha dado el ministro de Hacienda, el ministro de Hacienda designado y el director de la DIAN designado. En esas entrevistas, luego de que los nombraron a ellos, no lo han vuelto a mencionar, pero pues a lo mejor depende de las preguntas que le hayan hecho los periodistas. Ok. Pero sí ha estado, ese impuesto al patrimonio sí ha estado mencionado en la campaña, ha estado en el programa, y yo no lo descartaría. Ok, ¿y se habla de algún monto o no se volvió a decir nada? Yo Esos había... 1.000 millones que usted mencionaba es lo que han mencionado, Ok, es lo que se ha venido mencionando. ok. Es lo que otras veces se llamó impuesto a la riqueza, en fin, ha tenido varios nombres, pero da la impresión, porque ese impuesto aparece y desaparece dependiendo de situaciones de emergencia, y siempre lo plantean como temporal, pero en este caso yo creo que no va a haber nada temporal. Ok, gracias, No, Mauricio. gracias, María Elena. Por acá veo la mano de Ricardo y de Carlos levantada. A ver si Ricardo se anima a prender el micrófono y después Carlos. Hola, ¿qué tal nuevamente? Hay un asunto que me llama la atención y es el tema del impuesto a los dividendos. Se llegó a hablar inclusive
de la obligatoriedad que tendrían las empresas de decretar dividendos. No sé en qué va eso. Creo que la última noticia que escuché es que no, que el tema de decretar dividendos ya no va, pero no sé la tasa si se pretende incrementar también en materia de dividendos. De acuerdo con lo último que dijo el que va a ser director de la DIAN, parece que ya se arrepintieron de eso, de lo del 70%, de decretar un mínimo de 70% de dividendos, que pues era una cosa riesgosa porque digamos, cerraba la puerta a las empresas para la inversión, para su propio ahorro y la inversión y generar empleo. Entonces, lo último que dijo quien va a ser el nuevo director de la DIAN es que eso ya no va, eso ya no se va a tener en cuenta. Pero sí es muy posible que aumente la tarifa de impuesto a los dividendos. Eso es muy posible que ocurra. Y entre otras cosas, volviendo a una de las preguntas anteriores, es una de las coincidencias que hay con la reforma del primer proyecto del año pasado que finalmente no se llevó al Congreso, que también contemplaba esa posibilidad, también contemplaba la posibilidad de aumentar la tarifa del impuesto a los dividendos. Gracias, Mauricio. Listo, voy a darle, se activaron los suscriptores. Mauricio debe saber que tenemos muchas manos levantadas en este momento. Supongo que este tema ya dio para más opiniones, pero antes de darle el paso, por aquí veo la mano levantada de Carlos, de Andrés, de Roberto y de Fabio. María del Pilar tiene un anuncio aquí chiquito para hacerles antes de continuar con sus apreciaciones y sus preguntas. Claro que sí, gracias. Ahora espero que me estén escuchando bien. No sé cómo sigue mi sonido. Está ahí, te escuchamos un poquito mejor. ¿Está bien? Bueno, listo. Ay, creo que ahora sí te dejamos de escuchar. Estaba bien. No, María del Pili, definitivamente algo pasa con el internet. Hoy resulta que quería comentarles que no le funciona. No, María del Pili, de verdad, definitivamente no te escuchamos muy bien, pero si quieres y si les parece bien, María del Pili, si quieres escribe por el chat. Lo que creo que les va a decir María del Pilar es que les va a dejar aquí un link importante y al final una encuesta para que ustedes llenen apenas se termine esta sesión del café, para que estén ahí pendientes de los links que les va a dejar María del Pilar en el chat, porque sí, hoy sí tuvimos muchos problemas de conexión desde donde está María del Pili, pero bueno, nada, María del Pili, si quieres deja los links y como lo que les quieras comentar a nuestros suscriptores ahí en el chat y por supuesto yo aquí me comprometo a leer y a transmitirles tu mensaje. Mientras María del Pilar escribe, quiero darle entonces el paso a Carlos y a Andrés. Si quiere, Carlos, puedes arrancar primero y después iríamos con Andrés, que ya estamos entrando a la fase final de este café. Bueno, entonces voy yo muy rápido. Gracias por darme la palabra. Simplemente quiero hacer el comentario que creo que la señora Judith Dueñas o quien tomó la palabra ahorita cuando preguntó sobre el impuesto al patrimonio y qué pasaba si uno tenía varias propiedades que llegaban a 1.000 millones o más, pues eso tiene que ver un poco con lo que yo consulté sobre el impuesto predial. El tema es que si uno tiene 2 o 3 propiedades y son bienes raíces que en teoría generarían un arriendo y unos ingresos, pero si tienes la mala suerte de no tenerlas arrendadas por las secuelas de la pandemia, pues igual tú sigues siendo propietario de ellas sin pandemia o con pandemia y te toca pagar el impuesto del patrimonio. Entonces ahí es donde surgió mi inquietud sobre si van a ser confiscatorios o no, porque si la persona no tiene liquidez para pagar, pero tiene los bienes raíces, eventualmente puede tener que entregarlos para pagar. Cedo la palabra, gracias. Gracias, no, gracias Carlos por el comentario y la apreciación. Si quieren podemos ir con Andrés, que también tiene la mano levantada, por aquí lo estoy viendo en cámara. Andrés, bienvenido y adelante. Gracias, hola, buenas tardes. Una pregunta, llegué un poco tarde, no sé si el tema lo tocaron, es en relación a las exenciones o a eliminar exenciones. ¿Se habla algo de eliminar las exenciones a la vivienda de interés social?
en cuanto a impuesto de renta o a impuesto digamos, a escrituración e impuesto de renta y la devolución del IVA? ¿Hay algo de eso? Sí, esa pregunta se hizo al comienzo. Yo supongo que esto está quedando grabado y hay acceso después, no sé, de pronto estoy metiendo la pata y diciendo algo que no es, pero en resumen, lo que ha dicho el gobierno entrante es que tienen intención de quitar todos los beneficios que hay por sectores, para que haya solo una tarifa que sea plana para todos los sectores, una tarifa diferencial más baja para empresas que sean más pequeñas, pero que en general se quitarían todos los beneficios. Luego viene lo que yo decía, la nota de pie de página, injustificados. Ellos han utilizado esa palabra. Y entonces decía en la respuesta anterior, ¿cuáles serían los beneficios injustificados? ¿Y cuáles son los que sí se justifican? Eso será motivo de discusión en el Congreso, a ver, y el que tenga más poder de convencimiento allá con los congresistas que van a votar, seguramente son los que van a demostrar que sus beneficios sí son los justificados. Gracias, Mauricio. Para Andrés y para todos, efectivamente estas grabaciones, estas conversaciones que tenemos con ustedes, nuestros suscriptores, quedan grabadas e incluso María del Pilar acá les dejó un link de YouTube donde pueden acceder a las anteriores conversaciones de otros temas de cafés con el tiempo y esta obviamente también se les va a subir. Gracias, Andrés, por la duda que tenías y por el planteamiento acá que nos hiciste, que ya incluso Ricardo al inicio lo había hecho también. Vamos con las últimas dos intervenciones porque ya se nos está acabando el tiempo, ya estamos ya un poquito cerca del final, entonces por aquí le veo la mano levantada a Roberto y también a Fabio. A Fabio es amigo aquí de la casa, ya lo hemos visto en varios cafés, entonces vamos primero con Roberto y después vamos con Fabio. Sí, gracias, Aura. Bueno, yo soy primíparo en estos eventos, entonces espero que en las próximas oportunidades me vean más seguido. Mauricio, buenas tardes. La pregunta es respecto al impuesto por renta presuntiva. Ese impuesto por renta presuntiva pues es otra manera como se ha grabado el patrimonio en el pasado. Y pues vimos cómo se redujo la tarifa del 3% y gradualmente al 1,5% hasta el 0%, o no sé si ya desapareció el tema de renta presuntiva. ¿Cuál es la expectativa de que se vuelva a implementar y en qué niveles? Gracias. Hasta el momento, en el programa de campaña no lo vi. En lo que ha hablado José Antonio Campo, en lo que ha hablado Ricardo Bonilla, en lo que ha hablado el presidente electo y en lo que ha hablado el director de la DIAN que ha sido designado, no los he oído hablar de ese tema. Esperemos a ver qué sigue, pero hasta el momento no han mencionado el tema. Han mencionado lo de patrimonio sí lo han mencionado. Perfecto, muchas gracias. A ti, Roberto, muchas gracias. Por aquí entonces le doy el paso a Fabio, que Fabio sí, mejor dicho, lo veo casi en todos los cafés. Aquí hay muchos primíparos, pero Fabio definitivamente ya ha asistido a varios. Así que Fabio, qué bueno verte otra vez y adelante. Gracias, Aura. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Primero, pues saludarte, Aura, y recordarte la solicitud de lo del buscador de los blogueros, que cuando busquen en la edición digital, también las palabras las busquen en los blogs que escribimos los blogueros. Sí, señor. Voy a comentarle a José Antonio que José Antonio dijo ese día que se iba a poner en esa tarea. Voy a recordarle ahorita y que pase a la oficina. Y para Mauricio, pues el comentario muy parecido al que le hice al editor de Portafolio sobre la credibilidad de los comentarios económicos y la responsabilidad social de quienes escriben y comentan Para mí, gran parte del problema de este gobierno que está terminando ha sido de que cualquier barbaridad que hacían todos se lo aplaudían. Y entonces los problemas lo que hacían eran complicarlos y realmente pues se ha podido poner como una talenquera a varias barbaridades que hicieron. Entonces, pues uno pues espera de que los comentaristas económicos en cierta forma defiendan al colombiano. Por ejemplo,
En el caso que están hablando ahora de los 10 millones y de los 1.000 millones, de los 10 millones de ingresos. De ingresos. De ingresos y de los 1.000 millones de impuesto al patrimonio, el primer decreto que sacó Duque fue grabando a los de 10 millones y eso fue hace 3 años, con 3 años de IPC, con 200% de inflación y otra vez los 10 millones, lo que compraba esa persona hace 3 años no lo compra ahora con 10 millones. Y además pues esa persona pues si tiene hijos está pagando, es una persona que paga con 10 millones, el hijo lo tiene por decir algo en la Javeriana. Entonces le toca pues pasarlo a la distrital. Y si compró una camioneta, entonces pues ya no tiene para pagar una camioneta, etcétera, etcétera. Entonces que además son trabajados, ¿no? El que le llegan 10 millones, lo normal es que no se los regalen. Y lo de los 1.000 millones, con el riesgo de equivocarme, no sé si el impuesto de patrimonio de Uribe en el 2002 o 2004, el año en que él puso el impuesto del patrimonio para la guerra, fueron los mismos 1.000 millones. Y si han pasado 20 años, después de, por ejemplo, la alcaldía de Petro, en que nos triplicaron el valor catastral de el que tenía un apartamento que costaba 200 millones, ahora vale 600. El que tenía un apartamento que costaba 500 millones puede costar 1.200 millones y con eso ya quedó metido en el impuesto del patrimonio. Entonces, pues la sugerencia, solicitud encarecida a los comentaristas económicos es ponerse, de pronto no hacer los comentarios de una sola vía y ponerse del lado de los colombianos. Y para terminar, mi último blog fue sobre el costo de la vida. En este momento están en huelga en Holanda ¿cómo se llama? Los agricultores están en huelga por el costo de la vida en Panamá, aquí al lado, y en muchas partes del mundo porque el costo de vida se ha incrementado muchísimo y parte de ese aumento del costo de la vida han sido los impuestos. Y pues se oyen muy pocos comentaristas económicos dando la alerta de decir, oiga, se está subiendo el costo de la vida en todo el mundo, no lo suban ustedes solitos con impuestos, que impuesto al alimento, que el impuesto a la bebida, y nosotros mismos vamos a reventar para cuando llegue ese costo de la vida que está en todo el mundo a Colombia, pues ya nosotros vamos en una tendencia alcista que nos afecta mucho más como pasó con el dólar. Gracias. Muchas gracias, Fabio, por el comentario. Claro que lo seguiremos teniendo en cuenta. A propósito del tema de las personas que tienen ingresos de 10 millones, justamente este domingo se publicó un análisis de ese límite de ingresos hacia arriba para pensar en cobrar más impuestos y se hacían consideraciones como las que se han ventilado aquí en esta charla sobre los matices y qué tan relativo es que alguien con 10 millones de ingresos pueda ser considerado de ingresos altos. Claro, Mauricio. Y yo voy a cerrar con una pregunta un poco complementando lo que mencionaba Fabio, y es una duda que también nos manifestaron los suscriptores, y es, Mauricio, ¿cómo interpretar todos este tipo de frases que van soltando el nuevo ministro, el director de la DIAN, que aún no es nada confirmado, pero pueden dar luces? ¿Cómo como ciudadanos debemos empezar a interpretar esos mensajes para de pronto no caer en un pánico por lo que todavía no hay ni un borrador, no hay ni un texto, pero ellos ya han empezado a hablar y pues de cierta forma eso también empieza a alertar a los ciudadanos y a la economía de cada hogar? Desde tu percepción, ¿qué nos podrías aconsejar? ¿Cómo tomar todo ese tipo de frases que van soltando, ese tipo de decisiones que aún no son tan decisiones? El uno dice una cosa un día y de pronto al otro día el otro lo desmiente. Entonces, ¿cómo interpretar todos estos mensajes que estamos recibiendo a diario de parte de los nuevos ministros y de parte de los nuevos funcionarios designados? Yo me los tomaría en serio todos, porque hay pulsos dentro del poder. Entonces, a la ministra le interesa a la ministra de Salud le interesa el impuesto de las gaseosas. Luego el director de la DIAN dice que no. Y luego alguien más dice, en este caso Ocampo dice que sí. Entonces, ahí hay pulsos, puede que entre ellos pues, son parte de un mismo próximo gobierno
pero todos no pensarán igual. Pero cada vez que alguien da una puntada, como la de la ministra de Cultura, diciendo que se aumente el impuesto, la base de personas que pagan impuesto al consumo por los teléfonos celulares, cualquier cosa, una vez dicha, yo no la descartaría. Eso será objeto de pulsos internos dentro del gabinete y luego del pulso definitivo en el Congreso. Perfecto, Mauricio. Bueno, pues muchas gracias, Mauricio, por atender todas estas inquietudes que tienen nuestros lectores. Nuevamente, pues gracias a todos los que se conectaron, pedirles más bien disculpas por estos errores técnicos que tuvimos al inicio del café. Esperamos que en el próximo ya no sucedan, pero de verdad que gracias a Mauricio y gracias a todas las personas que se conectaron. Ya por aquí estamos entrando en el cierre. No quería terminar sin antes decirles que ahí en el chat les dejamos un link es una encuesta para que ustedes llenen. Para nosotros pues es muy importante conocer sus opiniones, saber qué piensan, qué podemos mejorar en estos espacios, pero creo que el de hoy era un tema muy importante que sin duda yo creo, Mauricio, que nos va a tocar hacer otro café cuando ya esté el texto para analizar ahora sí de verdad qué es lo que va a pasar y a qué nos van a poner a pagar más, a quiénes les va a tocar pagar, a quiénes no. Entonces desde ya te digo que nos va a tocar un segundo café. Bueno, y ahí sí lloraremos o reiremos. Ahí está, no sé si mantendremos esta sonrisa o no, mentira. esperar que sea lo mejor, pues lo mejor para el país y que sobre todo que la economía, ustedes saben que es clave, muy importante en todos los países y todo el tema, siempre lo hemos dicho, que toque los bolsillos de los ciudadanos, pues va a ser muy importante. Entonces, Mauricio, muchas gracias de verdad por conectarte a este espacio con nosotros. Gracias, Aura, y gracias a todos los que estuvieron conectados y charlando aquí con nosotros. Listo, y gracias por supuesto a todos ustedes. Un gusto, un placer conocerlos, verles las caras a los que prendieron las cámaras, escucharlos. Por ahí está María del Pilar, no sé si María del Pilar les va a dejar un mensajito final, a ver si crucemos los dedos, a ver si se escucha. Ahí lo estoy viendo, pero no. Con todo el cariño y con toda la ilusión, con toda la ilusión de que me escuchen. Ay, a todos muchísimas gracias, de verdad que ha sido un gusto. No pude nombrarles como siempre. Intento hacerlo a todos los que participan. No, María del Pili, hoy sí estamos mal de conexión. No se le escuchó, pero supongo que el mensaje para todos obviamente es de agradecimiento. Por aquí Marta estaba ahí, o Claudia dijo que, Claudia, Marta, no estoy segura, que no tocamos algunas preguntas anteriores. Vamos a hacer una segunda versión porque de verdad que este tema nos da para muchos más temas. La invitación siempre es a que activen el micrófono para que puedan hacer la pregunta aquí de una vez y no se nos escape nada, pero por tiempo, pues nada, nos toca terminar ya. Pero muchas gracias a todos ustedes y los esperamos, por supuesto, en el próximo Café del Tiempo, a los que estuvieron por primera vez y a los que ya han estado en estos espacios. Les mando un abrazo y muchas gracias por conectarse. Gracias.